en el ámbito tecnológico y con miras también a los proyectos de innovación y transferencia tecnológica. El objetivo de este ciclo, queremos realmente profundizar ¿ya? En todos los elementos que hoy día están apalancando la gestión del cambio, de la innovación en Chile, y visualmente la brecha de cobertura que tenemos que hacer y de gobernanza con respecto a lo que va a ser el desarrollo también de la formación técnico-profesional y también de los futuros proyectos de investigación en Chile. CISA actualmente se ha ganado 2 proyectos en Corfo, uno que fue fortalecer las capacidades de formación docentes e innovación y transferencia tecnológica, y el segundo es la implementación del proyecto de innovación y de transferencia tecnológica, en la cual ya nosotros fue adjudicado. Así que estamos muy felices, muy contentos por haber avanzado también en esa brecha. Y en esta oportunidad nos acompaña gentilmente Nancy Pérez. Ella es ingeniera civil en informática y magíster en innovación, tecnología y emprendimiento de la Universidad Técnico Federico Santa María. Posee más de 25 años de experiencia en innovación y transferencia tecnológica y se ha desempeñado en el sector productivo, en el desarrollo tecnológico y gestión de la innovación, en I+2 en Codelco. En el sector público también ha gestionado la propiedad intelectual en INAPI y en la academia en innovación basada en ciencia en la UDD. En el año 2018 obtiene el reconocimiento como gestora tecnológica entregada por la Red de Gestores Tecnológicos y la Corfo. Actualmente es gerente de gestión estratégica de cartera de la vicepresidenta de Proyecto Codelco Chile. Antes de comenzar, quiero comentarles a los participantes que pueden hacer sus consultas por el chat de Zoom y nuestro coordinador de formación transversal, Carlos Ruz, recopilará y se le hará presente a nuestra expositora para que responda a las dudas planteadas. Nancy, te damos la cordial bienvenida al Instituto Profesional CISA y te deseamos mucho éxito en tu presentación. Bueno, muchas gracias David y a los asistentes por este espacio. Quiero compartir con ustedes hoy día lo que estamos haciendo en la Vicepresidencia de Proyectos de Inversión de Codelco, una vicepresidencia que se encarga de la gestión de los proyectos de desarrollo de Codelco, que vale decir las nuevas plantas, las nuevas minas, todo lo desarrollamos y gestionamos el desarrollo dentro de esta vicepresidencia. Les voy a contar algunos de los desafíos que estamos enfrentando y cómo hemos acelerado el impulso de la innovación, específicamente los temas de transformación digital. Pero quiero partir por esta lámina. Esta lámina muestra los objetivos de desarrollo sostenible. Soy una fiel convencida de que nosotros debemos apostar por un desarrollo distinto y un desarrollo que sea sostenible. Y en ese sentido tenemos grandes desafíos como país. En esta conferencia que es de las Naciones Unidas, se señala que en esta Agenda 2030 que se está llevando, para efectivamente nosotros poder avanzar hacia un desarrollo sostenible, tenemos que acortar ese gap que tenemos tecnológico entre los países en desarrollo y los países desarrollados. Y ese es un imperativo nuestro, o sea, tenemos que acortar esa diferencia. Y para hacerlo, uno de los principales desafíos que tenemos desde el punto de vista de innovación es tener esta capacidad de aprender, adoptar y hacer difusión de este conocimiento para que nosotros podamos incorporar entonces estas tecnologías y podamos tener este desarrollo inclusivo y sostenible que es lo que andamos persiguiendo. Y en ese contexto, que esta es mi motivación por lo cual he trabajado mucho tiempo en el campo de la innovación y del desarrollo tecnológico, es que les voy a contar lo que en este momento estamos haciendo en la vicepresidencia de proyectos. Y voy a partir por contarles que, bueno, todos conocen que Codelco es una empresa del Estado de Chile y generamos obviamente lo que para nosotros es súper importante y sobre todo ahora, excedentes para el país, que obviamente van en beneficio del financiamiento de todas las políticas públicas que se hacen en el país. Y en ese sentido para nosotros es súper importante, estamos desarrollando una estrategia de transformación que nos permita tanto aumentar los excedentes, pero como también tenemos que desarrollar muchos proyectos, generar proyectos que tengan un menor costo para la compañía. Y en ese sentido, todo lo que es el llamado a incorporar conocimiento y tecnología que nos ayude a cumplir esta misión, obviamente es un imperativo para nosotros. Desde el punto de vista de meta, ustedes saben que aquí tenemos que hablar en concreto.
tenemos un aumento de excedentes a partir del próximo año de 1.000 millones, y nosotros en este momento tenemos un portafolio de proyectos de inversión, vale decir, en los próximos 10 años tenemos que ejecutar proyectos que van a ser el futuro de Codelco, las próximas, la producción en los próximos años, en los próximos 50 años va a venir de estos proyectos, y aquí tenemos un portafolio que es del orden de los 40 billones de dólares, y de eso se nos ha pedido que hagamos una reducción equivalente a un 20%, vale decir, 8 billones de dólares. Eso es lo que tenemos que hacer de reducción de costo de estos proyectos, el CAPEX, en esa cantidad, y obviamente es súper importante que pensemos en cómo incorporar tecnología. Por lo tanto, no le voy a hablar directamente de minería, sino que les voy a hablar de ingeniería y construcción, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora en términos de cómo entonces hacemos ingeniería y construcción incorporando innovación y nuevos conocimientos. Obviamente nosotros queremos acelerar esta transformación, que es el objetivo y el imperativo nuestro, que se ha ido este año acelerando aún más, es desplegando innovación y nuevas tecnologías, pero sabemos que no basta solo con pensar en tecnologías o en innovar, sino que también tenemos que cambiar las prácticas de trabajo, y ese yo creo que es el desafío más relevante. Partiendo por un poco de contexto, la industria o todo el sector construcción es un sector, y de hecho hace poco salió un informe sobre productividad en la construcción, un sector que se ha ido quedando bien atrás en Chile y en el mundo en general. Es un sector que ha aumentado súper poco en la productividad en las últimas décadas, un 1% anual, siendo que en manufactura, por ejemplo, ha ido aumentando un 3% por año. Y el otro también principal desafío que tenemos es que hay un estudio ahí que es de Boston Consulting Group, que de 48 proyectos que se realizaron en los últimos años en el sector minero, un 63% de ellos presenta sobregiros entre un 49 y un 188%. Nosotros como Codelco no hemos estado ajenos a estos sobregiros, y esto se viene trabajando en la vicepresidencia de proyectos desde el año 2015-16, mejorando la productividad, pero obviamente hemos visto oportunidades en las cuales podemos mejorar aún más lo que hemos estado haciendo, y ese es nuestro contexto y es nuestro desafío. Por otro lado, y este también es información que está disponible, la industria de la construcción, y este es un estudio de McKinsey, está súper atrasada en lo que respecta a digitalización. De hecho, una de las preguntas que yo hice llegando, yo me incorporé a la vicepresidencia de proyectos el año pasado, es cómo nosotros entregamos la información de los proyectos o cómo mantenemos toda esta información, y todavía había mucho que se manejaba a nivel de documentos en containers, y no estoy exagerando, en containers de documentos, y por otro lado también en sistemas documentales. Pero los sistemas documentales tienen el problema que tenemos la información metida en los documentos, a veces escaneada, muy escaneada, y que no nos permite manejar. Por lo tanto, si nosotros queremos tomar decisiones en relación a la información que manejamos de proyectos, finalmente no la manejamos archivos que circulan en los sistemas. Y por lo tanto, ahí empezamos a dar las primeras señales de lo que significa una transformación digital, por ejemplo, para este sector, que es pensar en cómo rescatamos la información y cómo entonces vamos tomando decisiones de mejor forma. Sabemos que en el mundo de la construcción, entonces, lo que queremos es tratar de buscar si es que desde el punto de vista de productividad podríamos mejorar la productividad del sector y hacer los proyectos en el tiempo y en el presupuesto, utilizando entonces la innovación y estas nuevas tecnologías, específicamente las tecnologías digitales. Ahí hay, por ejemplo, un modelo que está hecho, un modelo 3D, que está hecho con estas metodologías BIM. Más adelante les voy a contar. BIM es de Building Information Model, que es el modelado de la información para construcción, que en un principio teníamos estos modelos 3D, pero que claramente esto ha ido avanzando un montón en términos de las capacidades tecnológicas que hay detrás de estas herramientas, y ya no solo manejamos el modelo 3D, sino que manejamos una serie de datos que están asociados a la construcción, y que eso nos va a permitir entonces mejorar la gestión de la construcción. Y en ese sentido, como les comentaba antes, nosotros venimos desarrollando en la vicepresidencia de proyectos una serie de actividades o de cambios de prácticas que nos han ido ayudando a mejorar el desempeño de nuestros proyectos. Por ejemplo, incorporar fuertemente lo que son las metodologías Lean,
Pero a partir del año pasado, además de las metodologías Lean, empezamos a incorporar lo que significa para la vicepresidencia la transformación digital. Entonces voy a entrar ahora un poco más en detalle en lo que estamos trabajando en esa estrategia. Como les comenté al principio, tenemos este gran desafío de hacer esta reducción de CAPEX, vale decir, lo que invertimos en los proyectos, del orden de un 2 a 4 billones de dólares. En realidad la apuesta es 4 billones de dólares entre el 2019 y el 2028, que es este periodo de 10 años de proyecto. Lo que queremos es que la vicepresidencia se transforme a full digital, y eso lo tenemos que lograr en 2 años. Ya estamos cumpliendo a mediados del próximo año 1, así que espero que podamos seguir avanzando. Y en materia de transformación cultural, tener este ADN que significa Lean, que es estar buscando entregar el máximo valor a la corporación y eliminando todo lo que signifique desperdicio, y obviamente esto va en línea con el objetivo de sustentabilidad o de sostenibilidad, de hacer un uso eficiente de los recursos, no solamente económicos, sino que también ver las posibilidades, incluso de ir haciendo nuestros proyectos considerando economía circular. Entonces tenemos en el corazón el cambio de tener una filosofía de trabajo Lean, si se fijan, está muy asociado a cambio en personas, un cambio organizacional, que en el fondo vaya en línea con esto, que también está muy asociado a personas, y un cambio en lo que significa la estrategia digital, que si vemos hay un montón de tecnologías digitales que podemos aprovechar, pero el problema está en cómo nos preparamos como personas también para aprovechar esos cambios tecnológicos. Y si bien uno piensa en tecnología, piensa en innovación, creyendo que ahí está el foco, la verdad, el verdadero foco, parte por trabajar con las personas y por subirnos a este cambio en términos de transformación. Y por eso les voy a hablar mucho de tanto de tecnología, pero también de personas en esta presentación. Armamos una estrategia digital, y esta específicamente la estrategia digital que tiene una componente de BIM, de este modelado de la información en 3D, 4D, y ahí les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Y estamos pasando de tener un modelo 3D a un espacio de trabajo de ingeniería concurrente, que se llama, que es un espacio virtual de trabajo. Esto ya lo veníamos piloteando desde el año pasado, y tuvimos la gracia de que cuando partió el teletrabajo pudimos seguir trabajando vía teletrabajo con estos modelos 3D y con una plataforma ya de trabajo que nos ayuda a integrar todas las disciplinas que están en ingeniería. Nosotros hacemos proyectos gigantes, si se fijan son del orden de, no sé, $1 billón en términos de proyecto, y por lo tanto hay muchas disciplinas involucradas, muchas empresas de ingeniería y construcción que trabajan con nosotros, y por lo tanto la coordinación es vital. Y en eso, este ambiente de trabajo, que ya no es solamente el modelo 3D, sino que es una metodología de trabajo, nos ayuda a hacer estas ingenierías. Y lo que queremos es pasar de estas ingenierías que están construidas en este modelo a que toda esta información entonces la usemos para coordinar después la construcción en terreno de todas estas obras. Imagínense lo que es disperso todo esto en sitios, tanto en faenas nuestras, en plantas, como en minería subterránea, tener estas ejecuciones de obra dentro de la corporación. También en materia de esta estrategia digital tiene otro, no lo mencioné ahí, ese PIT es un plan de implementación táctica que tiene 4 ejes. El segundo de estos ejes tiene que ver con automatización. Toda la información, al menos hasta el año pasado, este año ya estamos cambiando, y les voy a contar por qué la pandemia fue tremendamente positiva para esta estrategia, es que todo lo que circula en términos de información entre los distintos actores que trabajamos en la vicepresidencia, hasta el año pasado había mucho en planilla Excel, en correo, en documentos, y todo eso genera pérdida de trazabilidad de la información. Y para nosotros automatización en un campo de gestión significa generar mecanismos de trazabilidad, y por lo tanto se van generando unos workflows o una plantilla de trabajo, de flujos de trabajo, donde estamos obviamente generando que todos estos flujos de trabajo sean completamente automáticos. Desde el punto de vista de nuestro tercer eje, es súper importante que todos los datos que manejemos dentro de la ejecución de los proyectos los tengamos disponibles, y aquí es donde estamos visualizando un cambio hacia futuro que es súper relevante.
Si antes entregábamos el proyecto del activo físico y por otro lado containers de documentos y algunos archivos que están disponibles en un sistema documental, lo que ahora estamos proyectando es que podemos entregar el activo físico, vale decir la planta, el chancado, etcétera, el activo físico, pero también el activo digital. Y ahí hay una tecnología que se llama los gemelos digitales o digital twin. Y esto que estamos construyendo en el tiempo, desde la ingeniería, se termina y se entrega a construcción. Y una vez que terminamos la construcción, se entrega a operación con toda la información en estos modelos 3D, y eso significa que después todo lo que tenga que ver con operación y mantención de estos activos tiene la información disponible completamente en línea. Obviamente, herramientas de capacitación están detrás, todo lo que tenga que ver con seguimiento, mapeo de la información de planos, etcétera. Todo eso puede estar disponible entonces directamente dentro de estos gemelos digitales o el activo digital del activo físico. Y por lo tanto, ahí hay un campo que tiene que ver con el manejo de los datos y la optimización de la construcción utilizando toda esta información. Y el último PIT, que tiene que ver con la parte ya más tecnológica, que es la parte del mundo de los informáticos, que es toda la arquitectura digital. Nosotros estamos integrando varias plataformas, no estamos invirtiendo en nuevas plataformas para hacer todo esto, sino que estamos integrándolas, estamos generando los modelos de datos para que todo esto se pueda conectar y obviamente tengamos todo esto disponible en una nube, que en este momento nosotros nos estamos movilizando a la nube de Azure de Microsoft para tener toda esta información disponible y obviamente después avanzar en lo que significa un poco más de inteligencia a toda esta data que vamos a manejar. Sin duda que el gran desafío que tenemos nosotros es que si esto lo pensamos en los proyectos, nosotros no ejecutamos los proyectos directamente, o sea, no tenemos gente que está trabajando en la construcción ni tampoco en la ingeniería. Por lo tanto, nuestro desafío es que este conocimiento que habíamos dicho al principio, que tiene que llegar a las personas para que podamos innovar, no solamente tiene que llegar a nuestros profesionales, a nuestros trabajadores, sino que también tenemos que movilizar el ecosistema. Y en ese sentido tenemos un programa que es bien intenso en términos de cómo ir involucrando a todos los actores que trabajan con nosotros en subirnos a esta estrategia. Y por lo tanto, desde ingeniería, lo que significa el abastecimiento, lo que significa la construcción y obviamente la entrega de estos proyectos, todas las empresas de ingeniería y contratistas que trabajan con nosotros en este campo, obviamente están cambiando. Y por eso decimos que estamos impulsando un cambio dentro del ecosistema a esta nueva forma de ejecutar los proyectos. Y en ese sentido creemos que estamos haciendo un cambio que es súper significativo y que nos ayuda a proyectar una forma distinta entonces de hacer la ingeniería y construcción y que esperamos obviamente permee al resto de otras obras o al resto de las empresas que están trabajando en este momento con nosotros. Es un ejemplo, que aquí tiene otra vista, de algo que les comentaba antes, que ya estamos haciendo, que es entonces hacer este modelado 3D, pero ya no solamente el modelado, sino que trabajar con estos modelos, integrando todas las disciplinas, y aparte de trabajar incorporando diseños Lean, que es como el diseño eficiente solamente con lo que el cliente necesita y evitando todo aquello que no es necesario, estamos, y ahí aparece utilizando metodologías de trabajo ágiles. Y esto yo creo que es súper importante que lo tengamos presente. Las metodologías de trabajo están cambiando a un trabajo mucho más integrados y no en silos. Antes ese diagrama que yo decía de ingeniería, abastecimiento, construcción, era todo secuencial. ¿Y eso qué significa? Que si yo no considero en ingeniería a la construcción, entonces a veces tenemos problemas de que no es construible y por lo tanto tenemos pérdidas entre lo que se diseñó en ingeniería y lo que después efectivamente se puede construir. Pérdidas de retrabajo o pérdidas incluso de partes que por descoordinación tenemos problemas en la ejecución de las obras. Y por lo mismo se está integrando la organización y trabaja mucho más junta. Entonces ya ingeniería no trabaja solo, sino que tiene la mirada de abastecimiento, tiene la mirada de construcción, tiene la mirada de mantenibilidad, por ejemplo. Y esa plataforma virtual de trabajo es lo que efectivamente estamos haciendo con esta metodología y forma de trabajo con BIM. Y para poder coordinar y definir cómo trabajar y haciendo todos los entregables,
estamos utilizando estas metodologías Agile o metodologías ágiles que vienen del mundo del software, pero que las estamos incorporando en ingeniería. Cuando partió la pandemia en marzo, una de las cosas que nos preguntábamos era, ¿qué hacemos? O sea, seguimos trabajando nuestra estrategia. Esta estrategia la partimos el año pasado, en términos de diseño. Yo creo que fue en octubre, noviembre, cuando terminamos el diseño de la estrategia, y desde ahí estamos empezando a desplegar ya las iniciativas y los proyectos. Y dijimos que era súper relevante que nosotros aceleráramos esta transformación. Y aquí hay algo que yo siempre he tenido como estrategia de base, es primero compartir el conocimiento, generar cercanía, armar redes de trabajo y desde ahí desplegar el trabajo en el fondo entre todos los equipos. Y ahí, aprovechando la plataforma, nosotros usamos Teams. Llegamos obviamente a todos los trabajadores. Nosotros en la vicepresidencia tenemos del orden de 890 más o menos profesionales. Entonces decíamos cómo desplegamos un programa que nos permita a todos subirnos a esto ahora. Y como las plataformas lo permitían, empezamos a hacer un programa que se llamó La Ruta de la Transformación y que justamente el foco fue nivelar conocimiento. Entonces, en esto que estábamos implementando, que era diseño Lean, ejecución Lean, transformación digital y todos los temas culturales, tuvimos 2 meses, que estos fueron 8 semanas, marzo, abril, en los cuales estuvimos trabajando con todos los profesionales todas las mañanas, media hora, donde transmitíamos qué era lo que queríamos hacer y después prácticas de trabajo. Y los días viernes teníamos prácticas de trabajo ágil para ir implementando lo que era nuestra estrategia. Con eso logramos sortear, porque ya veníamos trabajando con algunos casos en Agile, que yo diría que hasta la fecha, en marzo, llevamos unos 10 o 16 iniciativas que habíamos armado con metodologías Agile. Ahora ya llevamos un montón. Creo que ya más de 500 personas han trabajado con estas metodologías dentro de la ABT. Y eso nos ha permitido, de hecho nos permitió, generar soluciones en términos de cómo reactivar los proyectos, teniendo las precauciones de lo que significaba, por ejemplo, el distanciamiento social. Entonces, y todo lo que había que hacer para que la gente pudiera seguir trabajando en terreno. Entonces, todo lo que la forma de trabajar nos permitió, obviamente, empezar a reaccionar al tiro en cómo seguir implementando los proyectos, pero sin tener problemas de contagio. Y en eso entonces tuvimos esta ruta de la transformación, donde hicimos todas las capacitaciones y al final subimos a toda la gente en la transformación. Y empezamos entonces a pensar cómo va a ser estas acciones de alto impacto, que era lo que íbamos a hacer inmediatamente para evitar el contagio, y después replantearnos, al tiro pensamos en esto, cómo nos replanteamos para volver nosotros como vicepresidencia y cómo íbamos a trabajar con los contratistas una vez que esto pasara, en el entendido que pensábamos que podía pasar más rápido, pero claramente esto se ha ido extendiendo y tuvimos que, por lo tanto, esta nueva forma de trabajar implementarla al tiro. Y esto obviamente nos ayudó. En todo ha estado el tema de transformación digital como un elemento esencial, porque uno de los temas que tuvimos como desafío fue obviamente sacar el máximo de gente de terreno, de las operaciones y dejar solo lo justo y necesario, porque obviamente tuvimos restricciones en términos de quiénes podían, o la cantidad de personas que podían movilizarse en los buses, o la cantidad de gente que podía estar en los casinos. Por lo tanto, dada todas esas restricciones y la forma de trabajar en faena, tuvimos que bajar todo aquello aquellas personas que no era necesario que estuvieran en terreno y llevarla a teletrabajo y entonces buscar mecanismos distintos de trabajo con la gente de operación. Esto ha sido, yo diría, el pilar que nos permitió, estos 4 pilares que nos permitió acelerar esta estrategia que veníamos desarrollando. Aquí está, por ejemplo, a grandes rasgos lo que fueron estas capacitaciones, y yo diría que fue clave. Yo soy súper insistente que antes de hablar de transferencia tecnológica o de innovación, es súper importante que nosotros compartamos el conocimiento, y nivelar el conocimiento nos permite entender y tenerle menos miedo a la tecnología, menos miedo a la innovación, porque al final nos vamos involucrando, nos vamos metiendo en un proceso que nos lleva y al final nos hace tener resultados súper concretos. Creemos que después de, por ahí por mayo, después de estas capacitaciones, yo creo que nos sentíamos un poco ya tocando lo que
hace un tiempo veníamos hablando que estábamos en esta sociedad de la información y economía del conocimiento. Y hasta ese momento, cuando hablábamos de archivos, Excel, con todos los datos, yo creo que la gente se empezó a cuestionar realmente si es que hay una forma distinta de manejar todos los datos, y esto empezó a despegar en términos de las ideas o de las iniciativas que los mismos equipos de trabajo entonces empezaron a ver detrás de todo lo que estábamos haciendo. Y aquello que se convertía o que era un modelo 3D empezó a verse como acá está toda la información, y por lo tanto es súper importante que lo que está detrás de estos modelos tenga estándares de manejo de datos. Por ejemplo, nosotros no usábamos un catálogo de materiales únicos, sino que eran los catálogos que las mismas empresas contratistas trabajaban con nosotros. Y por lo tanto no había un cuidado de que si estaba con un catálogo A o un catálogo B. Y obviamente ahora empezamos a ver que aquí estaba el real valor, que aquí estaba lo que necesitamos para poder hacer mejor gestión. Entonces eso que era una componente de un modelo 3D, empezamos a verla en forma de datos, y esto fue haciendo que los mismos equipos empezaran entonces a desplegar esta estrategia BIM y empezáramos a estandarizar y obviamente a mejorar todo lo que tenía que ver con los datos que están detrás de estos desarrollos. Y esto parte desde la ingeniería. 4 ámbitos de trabajo han sido importantes. Desde eso ya les comenté que tenemos una parte de procesos, pero antes de automatizar lo que hacíamos habitualmente, lo repensamos en función de el uso de las tecnologías. Entonces ahí empezamos a rediseñar los procesos. Todo lo que era datos, empezamos a hacer modelos de datos que ya no solo está el modelo 3D con todo lo que significa la data incluida ahí, sino que cómo este conecta con los datos de los contratos, cómo esto conecta con los datos de las compras, cómo esto conecta con los datos de incluso las adquisiciones, bueno, todo lo que es la planificación de la construcción. Entonces, todo está conectado. Y eso ahora nos permite tener una buena fuente de información, y esto ya partió así, y estamos trabajando con las nuevas ingenierías de esta forma para que toda esa información entonces sea útil. Y entonces empezamos a cambiar este switch, y aquí esto empieza a ser, yo siempre digo, está como en la cabeza, porque no es tecnológico, sino un cambio desde acá. No cambiamos ninguna tecnología, la misma, pero ya no es el documento, sino que nos preocupamos de los datos, ya no es el plano, sino que es el modelo, ya no interactuamos tal vez intercambiándonos secuencialmente la información, sino que nos integramos como organización. Y eso va haciendo que obviamente desde el punto de vista de personas y equipos estemos trabajando de una manera distinta, y la misma tecnología ya lo estamos usando de una forma completamente distinta. Entonces todo esto, desde el punto de vista tecnológico, lo podíamos hacer dentro de la vicepresidencia, pero no estábamos trabajando así. Entonces desde que armamos esta estrategia hasta ahora, ya el cambio de switch ocurrió, y por lo tanto los equipos de trabajo y obviamente las empresas contratistas nuestras ya están abordando los proyectos de esta forma. Y ahí, bueno, les muestro de manera muy general todo lo que significó tallar la información, hacer los catálogos de materiales. Hemos trabajado, pero como chino, para que todo esto resulte. De verdad ha sido un trabajo súper intenso. Y, por ejemplo, todo lo que ya uno empieza a ver de conexión, porque cuando pasamos de la ingeniería a la construcción de la obra, claro, tenemos que tener la información de las bodegas, que antes tampoco la teníamos organizada. Todavía se funciona como en esta lógica de pañol, que vas casi que con un papelito a pedir el material. Aquí obviamente estamos ya entrando a un mundo que es totalmente digital. Esa es nuestra transformación desde el punto de vista de cómo estamos haciendo la ingeniería y cómo estamos haciendo la construcción de todos estos proyectos. Y obviamente algo que partió como el modelo, hemos ido avanzando mucho más en lo que tiene que ver con datos, y ya estamos generando esta pasada que ya empezamos a ver los datos y empezamos a ver la utilidad de los datos, y obviamente empezamos a generar indicadores de gestión, y desde ahí análisis que nos permita generar estrategias de abordaje de proyectos incluso distintos. De hecho, ya se han generado algunos modelos que nos permiten optimizar, por ejemplo, la ruta de los camiones, etcétera, y con todo eso lo estamos usando con la data que ya se está generando. Para poder pasar a la construcción y tener como 4.0, que es lo que estamos viendo ahora en construcción, hicimos un barrido, lo armó el equipo de trabajo,
en todas las áreas, en construcción, en seguridad, en productividad, en logística, y empezaron a ver las distintas tecnologías que podían ayudarnos a gestionar mucho mejor la construcción. Y ya se hizo una primera selección, entonces ahora todo esto que se diseñó en ingeniería, vamos a pasar a construcción, pero vamos a pasar a construcción también incorporando tecnologías que nos permita monitorear y obviamente chequear y claramente tener una gestión mucho más eficiente de los proyectos, de lo que se imaginan ustedes que era hasta hace muy poco, que todo esto se hacía vía intercambio de archivos o intercambio de documentos vía Excel o vía correo. Y ahora estamos pasando a plataformas integradas donde efectivamente podemos chequear y monitorear toda la información en línea. Y el sueño nuestro y el sueño en el fondo de la gente de ingeniería y de construcción es que toda esta información ojalá sea dato único y no tengamos data dispersa, que al final tengamos poca confiabilidad en lo que estamos haciendo. Entonces, eso, por ejemplo, es otro campo en el que ya empezamos a trabajar para entonces ahora pasar ya a la componente más 4, esta es Industria 4.0, de ir teniendo, en la medida en que voy construyendo, un monitoreo de la obra y su avance. Entonces, desde el punto de vista de estrategia, hemos pasado desde tener tal vez, y esto no les miento, hace un año hablábamos de archivos, del documento subido al SGDoc, de los containers que teníamos que entregar cuando los proyectos terminaban, a la importancia de los datos, a la integración, a cómo todo esto nos permite integrar el trabajo de personas, a cómo podemos ir integrando los procesos, ingeniería, abastecimiento, construcción, a cómo vamos conectando las plataformas que ya teníamos, o sea, antes teníamos SAP, Primavera, el AVEVA.net, el AVEVA-RM y una serie de plataformas tecnológicas, cada una trabajada por grupos distintos, y que obviamente la conexión entre ellas era entre mucha gente que tenía que estar entre digitando y actualizando la información para que los sistemas pudieran funcionar. Y eso obviamente está cambiando completamente de suite. Obviamente eso nos ayuda a que la organización trabaje de manera mucho más integrada, pero aquí es donde está organización. Nosotros somos una parte de toda la organización que desarrolla los proyectos, porque tenemos que incluir a nuestras empresas de ingeniería y de construcción, y ahí es donde también estamos trabajando con ellos para empezar a integrarnos y manejar un solo cuerpo de información y no tener esta información dispersa entre los distintos actores. Y eso obviamente nos va a llevar a tener estos activos ya no solo físicos, sino que también pensar en estos activos digitales, y desde ese activo digital empezar a generar en el futuro mejor información para los próximos proyectos, pero también disminuir lo que significa un retrabajo, porque voy a tener ya mucho modelado y simulado, y por lo tanto también podríamos aprovechar todo eso que ya se está haciendo en proyectos nuevos. Y todo esto, si se fijan, hablamos poco de tecnología, sino que más bien fue un cambio cultural. Cómo repensamos lo que hacíamos antes de la forma tradicional a cómo lo hacemos ahora con todas estas tecnologías disponibles, pensando en una forma de trabajo mucho más digital. Obviamente esto va a tener un impacto en el negocio, por ahí hay cifras que son igual súper significativas, pero el desafío que tenemos de reducción de CAPEX es tan grande que obviamente estamos súper embarcados en esta transformación de manera tal que nos ayude por esta vía, y obviamente por todo lo que tenga que ver por mejores diseños de ingeniería, capturar esas reducciones que andamos persiguiendo. Y aquí voy a pasar al otro campo que yo creo que es súper importante. No podemos hablar de transformación si no hablamos desde las personas. Yo creo que en este ámbito, si se fijan mucho, hay mucho de cultura digital. Nosotros no tenemos trabajadores, y sobre todo en el campo de la construcción, que a lo mejor tengan mucha cultura digital, y de hecho incluso profesionales no tienen toda la cultura digital, ni menos esta cultura de innovación. Y lo que aquí uno hace es justamente acompañarlos, empezar a trabajar con la misma gente, porque de donde salen las mejores ideas y donde salen las ideas que son más implementables es justamente de las personas que tienen la experiencia en terreno y la experiencia en la ejecución de los proyectos. Por lo tanto, aquí todo lo que tenga que ver con esta cultura digital o esta cultura más innovadora nace desde la organización, y yo creo que un despegue que nosotros tuvimos y que creo que fue súper relevante es el haber incorporado estas metodologías ágiles, que de alguna forma como metodología de trabajo nos permitió el trabajo multidisciplinario,
para tratar de resolver problemas cada vez más complejos, que es armar estos proyectos, y obviamente eso nos ha ayudado a que efectivamente podamos tener una organización que está respondiendo a esto y que se está atreviendo a innovar. Y los resultados realmente son significativos. Entonces aquí uno dice, nos empezamos a transformar desde las personas. ¿Y por qué es tan importante? Yo creo que si hay algo que nos hemos dado cuenta con esta pandemia es que trabajar de manera individual y no en un colectivo que se apoya y se complementa en términos de conocimiento, es súper importante para poder atender todos estos desafíos que tenemos. La transformación digital no es la página web solamente, es como la tecnología, como el pensamiento digital atraviesa todos los ámbitos del negocio. Si ustedes se fijan, con esta estrategia estamos afectando todos los ámbitos del negocio y ese es el gran desafío en transformación. Y aquí es súper importante que la estrategia nuestra no tiene una componente, hasta el momento le he hablado de personas, le he hablado de tecnología, pero tiene una componente que es súper importante en el tema de personas y en el tema de cultura. Y acá hablamos de esta red, hablamos ahora de inteligencia colectiva. Y esta inteligencia colectiva tiene ciertas bases de funcionamiento. Y entre ellas nosotros hablamos de claramente elementos súper relevantes que son la diversidad, que es súper importante para que esto ocurra, la mayor participación de la mujer, y ahí lo digo derechamente, en términos de, en el mundo minero, es un mundo generalmente o mayoritariamente de hombres, y yo creo que el incorporar más mujeres ha hecho que efectivamente esto vaya cambiando porque van cambiando las miradas y la forma de trabajar, y claramente también en esto de la inteligencia colectiva, el uso de la información, los datos y las redes de contacto, esto de que nos contactamos por redes sociales y tenemos gente que no hemos visto nunca, pero sabemos qué hacen, y que los podemos contactar, es obviamente una capacidad de desplegarse que uno tiene y que claramente las tenemos que empezar a explotar mucho más en términos de cómo eso lo vamos sumando a nuestra red de trabajo. Y aquí yo creo que algo súper relevante, y esto tiene que ver con una estrategia corporativa. Nosotros tenemos una estrategia de sello de liderazgo que parte desde esta transformación de que no es un liderazgo, acá no estamos haciendo esto con una jerarquía, una autoridad, que un jefe que viene a decir cómo tenemos que hacer las cosas, sino que estamos empoderando equipos. Y aquí se hizo un programa que tiene que ver con este sello de liderazgo que tiene 4 habilidades o competencias que son las del sello, que tienen que ver con comportamiento y que estamos fomentando para cambiar la cultura. Y esto yo creo que es súper relevante. Una, esto del conecto con propósito común. ¿Qué tanta falta nos hace en el país tener un propósito común y abrazar ese propósito y desplegarnos hacia ello? Nosotros acá tenemos un propósito común, que son estas metas de ahorro y de generación de excedentes, pero yo diría que el propósito común que tenemos más importante es transformar la forma de trabajar. Y en eso estamos súper empeñados. Y de hecho, este programa de sello de liderazgo se transformó en una academia en el cual ya hemos participado más de 600 personas y hemos desplegado este sello dentro de toda la organización. Y de a poco todo el sistema de evaluación de desempeño, el sistema de feedback que vamos dando a nuestros trabajadores se conecta con todo este sello de liderazgo íntegro, y ahí estamos trabajando proactivamente generar equipos de trabajo diversos. Ya no es que ingeniería trabaja por un lado, construcción por otro, la gente de abastecimiento por otro, sino que vamos generando y fomentando una forma de trabajo totalmente distinta. En esto hemos sido súper insistentes, las metodologías Agile nos ayudaron justamente en eso. Y por otro lado, y algo que es súper importante, el tema del desarrollo de las personas. Y aquí no solamente tiene que ver con el desarrollo en lo técnico, sino que cómo también vamos dando feedback en estos ámbitos que a nosotros, no sé, con una mirada más de ingeniería o más de las áreas técnicas nos cuesta, que es cómo nos relacionamos, cómo reconocemos al otro, cómo le enseñamos generosamente para que el conocimiento de verdad nos nivelemos todo hacia arriba y vayamos aprendiendo rápidamente y por lo tanto la innovación se vaya desplegando. Y por último, en esto que yo creo que es una estrategia que viene de Codelco de hace años, que tiene que ver con este Codelco C+, que es siempre ir por más y mejorar en la excelencia operacional, que hemos ido transfiriendo a proyectos.
es de siempre desafiar cómo estamos haciendo las cosas hoy día y buscando una mejor forma de hacerla constantemente. Y esos 4 ámbitos que son las competencias del sello de liderazgo se han desplegado en toda la organización. Por lo tanto, esto también es otro pilar dentro de lo que estamos trabajando que va en su conjunto generando este cambio y lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, y ya cerrando, desde el punto de vista organizacional, entonces estamos trabajando de otra forma. Ya no es, este es mi departamento y yo le encargo al departamento tanto que hagamos esto, sino que trabajamos por problemática o por las iniciativas que queremos implementar, incorporando estos métodos de trabajo que son las metodologías ágiles. Y en ese sentido creemos que esto nos ha dado un muy buen resultado porque como metodología de trabajo, una que va eliminando los silos, por un lado, silos de departamento, pero por otro lado también estas jerarquías que se dan. Y aquí se trabaja con equipos multidisciplinarios. Aquí tenemos el desafío, obviamente, de trabajar con multidisciplina que a veces cuesta, y obviamente que todas las disciplinas tengan una voz relevante dentro de lo que se está haciendo como resultado. Trabajo iterativo, incremental, donde vamos aprendiendo y donde vamos viendo resultados rápidamente, como estamos vía teletrabajo o en el fondo incluso hay gente que está en faena y gente que está en otros lugares trabajando en conjunto, hay reuniones de coordinación y todo lo que tenga que ver con esta metodología en términos de planificación y coordinación nos ha ayudado a mantener obviamente un ritmo de trabajo y una productividad que incluso supera las productividades que teníamos desde antes. Y eso obviamente uno no lo atribuye solo a la tecnología, sino que lo atribuye a que teníamos metodología de trabajo, a que estamos desplegando un sello de liderazgo y por lo tanto ese sello de liderazgo también lleva al reforzar el trabajo en equipo y obviamente todo lo que tiene que ver con avanzar en las tareas es una responsabilidad que tenemos obviamente por la misma estrategia y por el compromiso ante nuestra jefatura. Entonces esto es pensando ya o viendo el ámbito de persona y de organización, que es lo que hemos estado trabajando. Esta estrategia tiene distintos ámbitos, ya vimos que es a nivel de BIM, tiene todo lo que en términos de productividad estamos trabajando. Aquí no solamente estamos viendo la productividad tal cual como la revisamos antes, sino que también, y aquí esto cuando en la primera lámina mostraba que lo importante que es absorber el conocimiento, porque no todo pasa por tecnología, hay muchos métodos de trabajo que nosotros podemos tener acceso. Y de hecho podemos conectar a las personas, porque ya nos podemos conectar con alguien en Canadá, en Estados Unidos, etc. Y podemos tomar todo ese conocimiento y acortar esa brecha que tenemos con los países desarrollados. Y por lo tanto empezar a avanzar en incorporar, por ejemplo, aquí tenemos metodologías que mejoran significativamente la productividad y que obviamente están disponibles, porque uno no tiene que pagar por una metodología. Tiene que aprenderla, tiene que practicarla y tiene que obviamente sistematizar su mejora dentro de la organización. Y ahí, por ejemplo, estamos incluyendo, aparte de lo que veníamos trabajando nosotros en materia de productividad, Lean, estas prácticas de trabajo que ya es integrar BIM, como todo lo que es la información, es integrar esta metodología que se llama AWP o Advanced Work Packaging, por sus siglas en inglés, que es una metodología de paquetización. ¿Y qué significa? Y esto para explicarlo en palabras así como ojalá súper simple. Estos modelos 3D que yo les comentaba es como que si lo pensáramos en estos Legos, y esos Legos los secuenciamos, y lo que hacemos es que los paquetes de trabajo entonces están libres de las restricciones y por lo tanto se pueden ejecutar de manera secuencial sin tener pérdidas, y todo está debidamente coordinado. Eso es como para explicarlo de manera simple. Detrás de esto, obviamente, está que adquisiciones tiene todo en línea, que la bodega tiene todo en línea, y etcétera, y por lo tanto, la programación de las cuadrillas dentro de las obras se hace de manera lean y por lo tanto libre de restricciones. Y eso, por ejemplo, es una metodología de trabajo y no pasa por incorporar más software o incorporar más sensores. Es solamente un cambio en la forma en cómo gestionamos, cómo planificamos y cómo gestionamos. Y eso está disponible. Obviamente también hay una componente tecnológica. Nosotros hemos estado trabajando con tecnologías que estaban disponibles, pero obviamente tenemos la oportunidad de agregar más realidad virtual, más tecnología del tipo sensores, Internet de las cosas, avanzar en todo lo que tenga que ver con los gemelos digitales, todo lo que es asistencia remota,
obviamente vamos a fortalecer mucho más ese campo, porque de aquí hasta el próximo año tenemos que limitar la gente que está en operaciones o en faena. Y por el lado de la analítica o todo el tema de datos, estamos recién en la parte de datos y estandarización e integración. Falta toda la capacidad analítica detrás de esto, y obviamente también va a ser una componente para mejorar nuestros proyectos. Pero hay un problema con la lámina, pero la idea es que desde ahí empecemos a generar esta inteligencia de negocio que nos permita, obviamente, hacer los proyectos de manera más eficiente, y esa meta que tenemos del 20% de reducción de CAPEX la logremos. Tenemos avances que han sido significativos este año, y de esas metas ya estamos avanzando al menos en un 50%, estamos alcanzando esos resultados que les mostré al principio. Entonces, y esto para terminar así como proyectando lo que estamos haciendo, sabemos que esta es nuestra visión y nuestra misión. No la quise mostrar al principio, sino que la quise mostrar al final, porque de alguna forma refleja, no sé si se está viendo, pero yo aquí tengo nuestra visión es construir el mejor futuro para Codelco con una organización de alto desempeño, flexible e innovadora. Sabemos que el de la transformación digital es un desafío. Incorporar más tecnologías después para todo lo que tenga que ver con los temas medioambientales va a ser el próximo desafío. Y así vamos a tener una serie de desafíos. Por lo tanto, creemos que lo más importante es tener una organización preparada para hacer estos cambios, que habernos centrado en a lo mejor fijar la atención solo en las tecnologías. Entonces hemos puesto la atención en la forma de trabajar y cómo empezar a preparar una organización para que se vaya adaptando a los cambios que van a venir. Esa es nuestra visión y en eso estamos avanzando. Y lo otro que para nosotros es súper importante es esto de incrementar el valor de Codelco y su aporte al desarrollo de Chile, haciendo estos proyectos obviamente de manera mucho más eficiente, haciendo una ejecución de proyectos de manera excelente y obviamente una ejecución después de la construcción de manera excelente. Pero también tenemos claro que esto no lo hacemos solos, sino que lo hacemos con nuestras empresas de ingeniería y de construcción y todas las empresas colaboradoras que al final se suman a lo que es el desarrollo de estos proyectos, y en eso creemos que estamos aportando algo más que los recursos o los excedentes. Estamos aportando una forma de hacer los proyectos hacia el futuro que es rentable para la corporación, y también estamos generando un efecto en el ecosistema que es repensar la forma en cómo hacemos ingeniería y construcción, y por qué no se empieza a diversificar una gama de servicios o empresas que van a estar en torno a esto a partir de esta estrategia que tímidamente partió el año pasado, la impulsamos con fuerza a partir de este primer año, y sobre todo nos apasionamos una vez que ya partió la pandemia, porque vimos que teníamos una tremenda responsabilidad como empresa de hacer un aporte más allá que solo seguir produciendo cobre. Así que eso es y nuestra estrategia de transformación, y nos transformamos obviamente por el futuro del país. Muchísimas gracias, Nancy. Extraordinaria tu presentación. Así que te felicitamos, por supuesto. Y bueno, tenemos varias preguntas que nuestra audiencia no estuvo planteando mientras tú nos exponías, que por supuesto vamos a ir compartiendo en estos minutos. La primera pregunta dice así, Nancy. ¿Cómo efectúan disminución de CAPEX indicando incorporación de nuevas tecnologías? ¿Estas tecnologías se refieren en forma exclusiva a TICs? No. Mira, primero la reducción de CAPEX tiene que ver con el diseño del proyecto, y para eso hay un ámbito que tiene que ver con los mismos proyectos, con la parte de ingeniería. Entonces ahí hay temas de materiales, obviamente las tecnologías, pero que van en el activo. Los diseños, o sea, todo lo que tiene que ver con diseños son con criterios austeros, todo lo que tiene que ver con materiales. Entonces hay una serie de ámbitos que están en el diseño de lo que estamos haciendo. Pero en la construcción es súper ineficiente, y si se fijan, muchas de las pérdidas que tenemos y obviamente de las estimaciones que uno hace de CAPEX para ejecutar el proyecto tienen que ver con problemas de coordinación. Y esos problemas de coordinación obviamente los podemos resolver en la medida en que usamos estas tecnologías. Entonces las tecnologías de la información nos van a llevar a la ejecución Lean,
y a disminuir estos sobregiros que son los que tradicionalmente se ejecutan o ocurren en la ejecución. Entonces hay reducción de CAPEX que tiene que ver por el diseño, pero también el CAPEX incluye la construcción. Y si yo ahorro en construcción haciendo una construcción mucho más eficiente y esos sobregiros de 60 o de 100%, obviamente lo reduzco, es un tremendo aporte al CAPEX. Y por lo tanto, una componente es digital y otra componente tiene que ver con otro tipo de tecnología y otro tipo de estrategia. Ahí hay diseño Lean de por medio. Claro. Muy interesante, Nancy. Otra pregunta que va en otro carril, que dice lo siguiente. ¿Cómo se integra un profesional IP y técnico profesional en particular en un proyecto de estas envergaduras que tú nos presentaste? Mira, yo creo que nosotros tenemos una serie de desafíos desde el punto de vista de la construcción. O sea, en construcción de proyectos necesitamos profesionales más capacitados. De hecho, todo lo que es inspección, o sea, hay una serie de servicios o de tareas que de alguna forma se tienen que desarrollar tanto en terreno como de supervisión, que obviamente tienen espacio para poder subirse en términos de... O sea, yo creo que los profesionales, incluso los más jóvenes, tienen muchas más facilidades para, por ejemplo, estar desde el terreno mirando tecnología, mirando lo que está pasando, o todo lo que tiene que ver con control de materiales, etc. Mira, hay tantos campos en los cuales se puede trabajar que yo creo que es cosa de empezar a ver las oportunidades. Sí, sin lugar a dudas. En esa misma línea, Nancy, el desarrollo de los sistemas de planificación y gestión son desarrollados por Codelco, se encargan a empresas, universidades o se transfieren a la extranjera. Otra pregunta. Mira, todo lo que tiene que ver con la programación de cómo se ejecuta la obra, se hacen hay como distintos niveles, como las grandes programaciones, que como se hacen desde Codelco, en el fondo ahí se define cómo va a ser la secuencia de construcción, por ejemplo, pero ya las programaciones más de detalle lo van haciendo las mismas empresas, la empresa de construcción. Y después todo lo que tiene que ver con la programación diaria, hay que coordinarse entre lo que se hace por recursos propios y lo que se hace con los recursos de contratistas. Por lo tanto, ahí se hace un trabajo que es mucho más integrado de planificación y de ejecución de todas las tareas. Entonces, depende del nivel donde se hace la programación. Claro, sí, por supuesto. Y en una esfera complementaria, ¿qué rol crees tú que tienen los datos en la innovación tecnológica en la industria minera? Mira, hablando en este campo, nosotros tenemos harto, voy a contar así como un caso de un ejemplo concreto que tenemos. Por ejemplo, tú calculas movimientos de material. Nosotros tenemos muchos movimientos de material. Entonces, y que calculas con la velocidad, qué sé yo, y vas definiendo cuántas vueltas tienes que dar y en función de eso uno va pagando. Y obviamente haciendo análisis va determinando formas óptimas de hacer esa misma función. O, por ejemplo, análisis incluso de todo lo que está pasando en la obra y poder anticipar problemas o poder coordinar. Entonces, todo lo que tiene que ver con los datos tiene una lógica de uso, tanto en optimización como para después hacer todo lo que son las estimaciones de lo que nosotros le llamamos el full potential o el máximo potencial de lo que de lo que rinde un equipo, de lo que te demoras en hacer un proceso, y que obviamente eso nos ayuda a ir mejorando los siguientes contratos. Entonces, todo lo que es dato, desde el mismo uso en el proyecto, como la historia, para hacer análisis para las nuevas contrataciones, obviamente es súper importante. Así que empieza a jugar un rol relevante, y eso no lo estábamos usando, o sea, o se hacía, pero muy rudimentariamente y con un tremendo esfuerzo. Entonces no lo usas constantemente. Y aquí es donde yo creo que hay un cambio de paradigma. Nosotros tomamos muchas decisiones en función de la experiencia. Esto me funciona en un proyecto y por lo tanto tomo la decisión. A un conjunto o a usar todos los datos para tomar decisiones mucho más basadas,
lo que le llamamos en una evidencia concreta, esto es lo que dicen los datos, y no solo en la experiencia, y tú vas complementando entonces tu experiencia con los datos y vas tomando decisiones de manera mucho más robusta, por lo tanto empieza a tener una importancia tremenda en este ámbito, sobre todo en el ámbito de gestión. Sí. Y bueno, y por tanto podemos ir deduciendo que el campo de la ciencia de datos entonces va a estar cada vez más incorporado en los desafíos que Codelco tiene para el futuro, y tanto desde el punto de vista de su desarrollo como su sostenibilidad en el tiempo. De todas maneras, porque si uno empieza a ver, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista de datos, yo trabajé hace mucho tiempo en terreno y en operación. Y yo me acuerdo cuando decía, oye, ¿para qué queremos más datos? Yo trabajaba en el desarrollo de sensores. ¿Para qué queremos más datos si no se usan? Y uno veía, chuta, todo lo que uno puede modelar y puede optimizar y puede trabajar desde el punto de vista de incluso generar asistencia experta. Y eso todavía no era muy valorado. Ahora, claramente, por eso te digo que era tan importante lo que está ocurriendo ahora, que la gente se va dando cuenta de la importancia de los datos y ya no es que uno descotice la experiencia, aquí yo no, es como que te da muchas más posibilidades de tomar mejores decisiones y vamos a tener problemas cada vez más complejos, donde a lo mejor no es solamente esto lo que quiero mirar, sino que tengo que mirar mucho más datos para poder tomar mis decisiones. Y en eso creo que es súper importante todo lo que tiene que ver con el procesamiento, con la analítica y con la capacidad de también entender la data. Claro. Lo que te estoy diciendo. Claro, y sobre todo en un contexto en que cada vez es más relevante la innovación basada en datos, como un nuevo paradigma dentro de lo que es la transformación que estamos viviendo a nivel tanto digital como en diferentes campos que hacen que los datos que antes hayan visto, tal como tú nos comentabas, como un elemento accesorio, hoy en día son un elemento de primera línea, pensando en lo que es la innovación y el desarrollo futuro. Totalmente. Dos preguntas me quedan para terminar. La primera dice, ¿cómo ves el rol de la minería en el desarrollo de Chile, pensando en perspectiva? Mira, esta es una pregunta que me la hice antes de volver a Codelco. Yo tengo un corazón tremendo. Yo partí haciendo mi práctica en Codelco y trabajé mucho tiempo en desarrollo de innovación, instrumentación, sistemas de expertos. Ese era mi campo, trabajaba en análisis de imágenes. Y veía que Codelco, en esa época, yo trabajé hasta el 2008 ahí, habíamos hecho un aporte significativo en términos de ir instalando la importancia de la innovación. Y creo que en eso poco fue perdiendo visibilidad o importancia relativa en términos de lo que se está haciendo en ese ámbito. Y creo que es un buen momento para retomar ese posicionamiento y en esto que a lo mejor es desde el mundo digital, pero también en otros ámbitos, en otros campos, yo creo que Codelco tiene que tomar un rol mucho más relevante en términos de cómo trabajamos. Y en eso, una empresa tan grande que tiene que hacer un uso eficiente de los recursos y hacer un desarrollo mucho más inclusivo, obviamente el ir mostrando que somos un referente en todo aquello que lo decimos tal vez como discurso, efectivamente nos va a ir mostrando que se puede y por lo tanto hacer un aporte, como decía, más allá que solo producir cobre y solo generar esos excedentes económicos que no me cabe la menor duda que son tremendamente relevantes para el país, pero también esto, por ejemplo, demostrar estilos de trabajo colaborativo, respuesta rápida en una empresa que se caracteriza por ser más burocrática porque tenemos obviamente el peso de una institución pública, pero a pesar de todo eso, ser ágil y seguir responder y obviamente estar comprometidos con el desarrollo del país, que eso es lo que nos hace, yo creo que si hay algo que nos tiene a nosotros, como dentro de la compañía, es súper camiseteado por el aporte del país. Y yo lo veía antes y ahora que volví, sigue estando súper presente y eso me gusta. Claro, sí, por supuesto, totalmente. Y la última pregunta, y no menos importante, ¿de qué forma crees tú que podemos avanzar en una articulación entre la empresa, pública o privada en el área,
y la educación superior técnica profesional, pensando en los desafíos que nos planteaste de luchar. Mira, yo creo que hay un tema que yo creo que en esto hemos estado en el discurso, pero claramente ahora uno empieza a acelerar la necesidad de obviamente estar mucho más coordinado en términos de lo que requiere la industria y las habilidades o las capacidades de las personas que quieren trabajar en esta industria. Y yo creo que aquí nosotros tenemos un desafío que es casi pegarnos un ramp-up súper rápido en términos de los profesionales e incluso los trabajadores en general, voy a hablar, que necesitamos tanto para la operación como para la construcción de proyectos. Y en esto el portafolio, si se fijan, es súper grande. Se están generando empleos en las distintas divisiones. Y por lo mismo creo que ahí hay un tema de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con BIM, se ve en los institutos, se está viendo también en universidades, se está viendo cómo gestionar proyectos con esto. Y este es un programa que, por ejemplo, nació en la Corfo, el año, si mal no recuerdo, 2015, por ahí, o 2016, nació en la Corfo, que se han ido formando una serie de personas en cómo usar BIM para la ingeniería y la construcción, o incluso está mucho más enfocado en lo que es diseño arquitectónico e incluso construcción de obras viales, pero nosotros lo necesitamos para la minería, por ejemplo. Entonces, ese tipo de señales que yo creo que uno, y esta misma presentación a mí me gusta hacerla por lo mismo, es como ir diciendo, esto es lo que necesitamos, pero no lo necesitamos 5 años más. O sea, lo necesitamos así como de formación y esa agilidad tal vez que tiene que ver con el cambio de los programas, el ir actualizando, creo que es algo que vamos a tener que compartir mucho más. Claro, justamente. Y precisamente esas son las reflexiones y las perspectivas que a nosotros como institución nos invitan. Y nada mejor que obviamente compartir contigo ese análisis, pensando justamente no en 5 años, sino en lo que hoy nos demanda el país y su desarrollo, por supuesto, integral en que todos seamos protagonistas. Te agradezco mucho el espacio, tu charla y contestar las preguntas que nuestros asistentes nos plantearon. Y te dejo con Natalia con las palabras finales. Muchas gracias, Carlos. Nancy, acá. Me gustaría leer un mensaje que nos dejó el rector que nos estuvo acompañando un ratito. Muy interesante la ruta transformadora, niveladora del conocimiento continuo, gestión de data y cambio cultural que ha relatado en Codelco. Felicitaciones y gracias por compartir su experiencia con la comunidad de CIISA, sin duda motivador para los estudiantes y docentes de nuestras carreras tecnológicas. Nos gustaría darte unos breves minutos para hacer una reflexión final de este interesante tema que nosotros creíamos que a veces a las instituciones más pequeñas estamos como al debe de la transformación, pero nos damos cuenta que es algo más generalizado. Sí, y de hecho yo creo que si nos ponemos como desafío esto mismo, el ayudarnos, el colaborar, el dar a conocer, yo creo que podemos cambiar y dar ese salto que tal vez andamos buscando en cómo ser más eficientes, en cómo ser más productivos, en cómo le perdemos el miedo a la tecnología, en cómo nos subimos a la innovación. Yo siempre le digo a mi equipo y obviamente a la organización en general, nos vamos a equivocar, pero equivoquémonos rápido, equivoquémonos luego, parémonos, no, y botemos un poquitito el ego y la soberbia, que a veces nos hace como inmovilizarnos porque no queremos correr riesgo. Y yo creo que en eso también, desde el punto de vista cultural como país, necesitamos atrevernos y necesitamos que si alguien se cae, bueno, ¿cuál fue el aprendizaje? No le preguntemos o no lo critiquemos y ahí creo que la colaboración y el empezar a tejer estas redes de saber lo que estamos haciendo y de repente a lo mejor con una charla se puede incentivar, creo que es lo mejor que podemos hacer. Nosotros no hemos invertido en tecnología, en la tecnología que se está usando, pero no se está usando de la manera correcta. Imagínense que solo cambiando la forma de trabajar, aprendimos desde contactar y así como viene esta charla, trajimos gente que nos vino a hacer charla y después buscamos mucha información y el conocimiento, cada vez tenemos más acceso al conocimiento, pero ponerlo en práctica
significa esto del empoderarse con el conocimiento. Y yo creo que si hay algo que tenemos que hacer en esta sociedad del conocimiento es empoderarnos con el conocimiento. Es decir, podemos salir adelante como país y yo creo que no tenemos a veces acceso a ciertas tecnologías, pero al conocimiento sí, y por lo tanto podemos salir adelante. Fíjense cómo fue el tema de la reacción a la pandemia y los laboratorios como de las universidades, cómo respondieron a todo lo que es los ensayos o estas tomas de muestra del PCR, hacer estos estudios. Y obviamente yo creo que tenemos la capacidad, es decir, una cuestión de aquí de atrevernos a hacerlo. Y como bien digo, bueno, si nos equivocamos, aprendemos y ese aprendizaje permanente, yo creo que va a ser de ahora en adelante la tónica y por lo tanto, mientras más compartamos el conocimiento, creo que más rápido podemos salir de esta crisis que se nos viene. Yo creo que se ve esto como que estamos recién partiendo, pero se nos puede venir con más profundidad y por lo tanto tenemos que reaccionar y tenemos que despertar. Y como les digo, empoderarnos porque el conocimiento podemos acceder y obviamente practicándolo, poniéndolo en práctica y apoyándonos, vamos a poder cambiar realidades. Eso es lo que esperamos. Nancy, para despedir, te reitero los agradecimientos que te di cuando comenzamos. Gracias por participar de nuestro ciclo de charlas por cerrar esta última charla de este ciclo súper exitoso. Los dejamos a todos invitados al próximo ciclo que va a partir ya el próximo año. Síganos en nuestras redes sociales y bueno, te reitero, gracias por compartir tus conocimientos. O sea, creo que fue súper gratificante para todos los que estuvimos participando de tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, Nancy. Muchas gracias, Carlos. Un gusto hablar. Un placer. Un saludo a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Gracias. Adiós.